Bueno, principalmente tenemos que saber que el equilibrio hídrico y toda la cascada del ADH empieza desde el hipotálamo, con los hormoreceptores. Luego este manda una señal a la neurohipófisis y la neurohipófisis va a secretar la ADH en la sangre hacia los receptores B2, estimulando a las acuaporinas tipo 2, ¿ya? La vasopresina se forma en los cuerpos celulares o soma de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. ¿Y qué es el soma? El soma no es más que la cabecita de la neurona, pues. La vasopresina se une a la neuroficina, que es una proteína, y juntas son transportadas a lo largo de los axones del eje hipotálamo-hipófisis, para ser almacenados en los gránulos terminales nerviosos de la neurohipófisis. Luego la vasopresina se secreta al torrente sanguíneo después de una activación eléctrica de los cuerpos celulares y los axones de las neuronas, y es así como llega a los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función y el efecto del ADH? Principalmente disminuir la osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? No es más que disminuir la cantidad de soluto para que no deshidrate a las células, pues nada más. También aumenta el volumen sanguíneo, el retorno venoso, el volumen latidos, y esto conlleva al aumento del gasto cardíaco. Y si te preguntan qué es gasto cardíaco, bueno, es la cantidad de sangre expulsada por los ventrículos en un minuto, nada más. Ahora, la hormona vasopresina, ¿qué más puedo decir? Es que promueve la retención del agua desde los riñones. Evita que perdamos mucha agua. Por ende, cuando hay una deshidratación, los niveles de la ADH están aumentados. El alcohol inhibe al ADH. Ya se habrán dado cuenta que las personas que beben mucho alcohol paran yendo al baño a cada rato y orinan peor que un caballo. Es porque el alcohol inhibe al ADH. Por eso que no te puedes controlar. A veces cuando estás mareado. Bueno, en mi caso no es eso, pero a veces cuando la gente ya está mareada, ya hasta se orina encima. Hasta se han hecho unos estudios con los niños que mojan la cama. Puede ser porque no tienen control sobre el ADH. Y bueno, también te pasan muchas cosas, muchas maldades, pues, ¿no? Ya, por eso hay que tener cuidado con quiénes tomas y cuándo tomas. La diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Bueno, la diabetes insípida es la deficiencia relativa o total o resistencia al ADH y como consecuencia los pacientes tienen poluria hipotónica. ¿Qué significa esto? Pues que es exceso de orina o gasto excesivo de orina con muy baja concentración de soluto. En esta animación les explicaré la hormona antidiurética. Como podemos ver, el ADH está normal. Aquí vemos la cantidad de ADH en el torrente sanguíneo. Se puede ver que está en la mitad. En otras palabras, está normal. Y aquí tenemos los órganos importantes relacionados con esta hormona. Cerebro, hipotálamo, glándula pituitaria, riñones y vejiga. La pregunta es, ¿qué pasa cuando hay poca agua en el organismo? ¿O qué pasa cuando bebes muy poca agua? ¿O quizás cuando comes mucha sal? ¿O quizás cuando bebes agua también? Primero, el hipotálamo detecta muy poca agua. Lo que pasa es que aumenta la presión osmótica. En otras palabras, aumenta la cantidad de soluto. Entonces las células del hipotálamo van a perder agua. Esto lo detectan los osmoreceptores, ahí en el hipotálamo. E inmediatamente ocurren dos cosas importantes. Una es que el hipotálamo envía una señal al cerebro y esta induce sed. Y la otra es que el hipotálamo envía una señal a la neurohipófisis, o sea, la hipófisis posterior, para que suelte la ADH, ¿ya? Segundo, la glándula pituitaria secreta ADH, hormona antidiurética, o también llamada vasopresina en algunos textos. Ahora, la ADH tiene su acción en dos receptores específicos, ¿ya? Les cuento por qué es muy bueno saber esto. En primer lugar, el receptor B1 produce vasoconstricción. ¿Y dónde se encuentra este receptor? Bueno, se encuentra en el endotelio vascular. Y si te preguntan, ¿qué es endotelio vascular? Bueno, es el tejido interno que envuelve a los vasos sanguíneos, ¿ya? Es como una manguera lo que hay por dentro. Ahora, este receptor B1 produce vasoconstricción. Lo encontramos en tejidos como músculo liso renal, vejiga, vaso, testículos, ahí. Bien, ahora el receptor B2, V2, produce aumento de permeabilidad al agua, ¿ya? Y vasodilatación. O sea, le va a dar permeabilidad al agua y este lo vamos a encontrar en la parte final del túbulo distal y también en el conducto colector. Y esto sería todo con respecto a receptores donde actúa la ADH. Por cierto, también hay otros receptores como el receptor B3, pero no son de mucha importancia, ¿ya? Bueno, tercero, los riñones eliminan menos agua de la sangre. Entonces se perderá menos agua en la orina. De tal manera que la orina es más concentrada. Todo esto se debe gracias a los efectos de la ADH. La ADH actúa en la porción final del túbulo distal, ¿eh? Y también en los túbulos colectores, principalmente en los túbulos colectores. Esto va a provocar el aumento de la reabsorción de agua.
Un dato importante es que gracias al descubrimiento del Premio Nobel de Química del 2003, sabemos que en esta parte final de la nefrona, en el túbulo colector, el agua pasa por medio de las acuaporinas tipo 2, ¿ya? Peter Agre descubrió las acuaporinas. Entonces, el efecto del ADH hace que se abran más canales de acuaporina 2. Bueno, en conclusión, hay muy poca agua en el organismo, la persona está sedienta y bebe más agua para equilibrar los niveles de agua en la sangre, pues nada más. Algo importante es que la sed es provocada por los osmorreceptores y la ADH es provocada por los osmorreceptores con la neurohipófisis, ¿eh? Ahora, cuando hay mucha agua en el organismo, el hipotálamo detecta que hay mucha agua en la sangre, ¿ya? Por consiguiente, se reduce la cantidad de secreción de ADH, ¿listo? Luego los riñones eliminan más agua de la sangre, entonces se perderá más agua en la orina, de tal manera que la orina es más diluida. Todo esto da como resultado la regulación de los niveles de agua en la sangre. Y bueno, esos son los efectos del ADH en la fisiología renal. Las anomalías clínicas. Aquí tenemos hiponatremia, deshidratación. La causa de una hiponatremia con deshidratación es la insuficiencia suprarrenal y el exceso de diuréticos. Pero ¿cómo va a influir esto? Bueno, miren, cuando tú tomas un diurético, te va a hacer perder electrolitos y agua mediante la orina o por una diarrea. De tal manera que la cantidad de sodio va a disminuir en el medio interno, o sea, en el líquido extracelular va a disminuir, y también la cantidad de líquido. Por ende, si hay poca cantidad de soluto, se vuelve un medio hipotónico, de tal manera que el líquido que está afuera va a entrar en la célula para poder regular los niveles de soluto. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el soluto? ¿No era el agua? Bueno, no. Principalmente en la ósmosis, el agua se mueve debido a la cantidad de soluto, ¿eh? No por la cantidad de agua. O sea, si tú tienes poca agua y tienes poco soluto, el agua se va a ir dentro, porque dentro hay más soluto y lo atrae, ¿ya? La anomalía de la hiponatremia con sobrehidratación, la causa es el exceso de ADH y el tumor broncogénico. El exceso de ADH, y ahí dice entre paréntesis sí ADH, abajo dice que es un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Este cuadro lo he sacado de Guyton y créanme que Guyton está hecho un desorden, la verdad. No sé cómo habrá sido en su vida, no sé si habrá sido ordenado, pero bueno. La concentración de sodio también disminuye. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué disminuye el sodio? Si hay exceso de ADH, lo que pasa es que nuestro organismo va a retener más agua de tal manera que lo va a convertir en un medio hipotónico. ¿Y qué tiene que ver el tumor broncogénico con esto? Bueno, miren, le voy a explicar. El tumor broncogénico altera el volumen sanguíneo de los pulmones. Ahora, sabemos que los sensores de volumen para que se libere el ADH principalmente están en el hipotálamo y secundariamente está en el aparato yuxtaglomerular. Pero también hay en las venas pulmonares. Ahí también hay sensores de ADH. Como el cáncer altera los tejidos, digamos que ya no habrá una buena irrigación sanguínea, entonces los sensores envían información a través del nervio vago sensorial al hipotálamo para que secrete ADH. Y esto aumentaría la vasoconstricción y el volumen de sangre en los pulmones. Por ende, la concentración de sodio va a disminuir porque va a entrar bastante líquido. Entonces, como pueden ver ahí, la concentración de plasma de sodio baja, la cantidad de líquido extracelular aumenta y el líquido intracelular también aumenta. Pues claro, como es un medio hipotónico, el agua va a ir dentro de la célula. Ahora veamos la otra anomalía, la hipernatremia con deshidratación. Las causas son la diabetes insípida y la sudoración excesiva. Le dije que la diabetes insípida es la deficiencia relativa o total de la ADH, o también a veces resistencia a la ADH. Cuando hay diabetes insípida, lo que pierdes es líquido, solamente pierdes agua y nada más que agua. No pierdes mucho soluto, tienes una orina hipotónica. Orinas bastante, pero lo que pierdes es más agua que soluto. De tal manera que la concentración de sodio aumenta y el líquido extracelular disminuye. ¿Pero por qué el volumen intracelular del líquido disminuye? La respuesta está clara. Lo que pasa es que el líquido extracelular se vuelve un medio hipertónico, entonces el agua dentro de la célula va a salir para regular estos niveles. Sin embargo, como tenemos problema de ADH, toda esta agua que ha salido la vamos a perder en la orina, ya que no tenemos el control del ADH. Eso es lo que pasa. En la hipernatremia con sobrehidratación, la enfermedad de Cushing y el aldosteronismo primario, ¿qué pasa aquí? Bueno, primero tenemos que saber qué es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es una afección en la hipófisis, haciendo que ésta secrete demasiada hormona de corticotropina, ¿ya? La causa es una hiperplasia en la hipófisis. En otras palabras, un tumor, ya que hiperplasia es el aumento de cantidad de células.
Curiosamente, todo esto se da en un 70% de pacientes. Pero también se da el tumor en las glándulas suprarrenales, ¿ya? Esto es en un 30% de pacientes que sufren de esta enfermedad de Cushing, pero como un tumor en la glándula suprarrenal. Y este tumor puede provocar el aldosteronismo primario, el cual es un síndrome asociado con el aumento de la secreción de la hormona de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal. Todo esto es porque hay una anomalía, como está este tumor dentro de la glándula suprarrenal, hace que ésta secrete demasiado sodio. Entonces la concentración de sodio en el medio interno va a aumentar. El volumen extracelular del líquido también aumenta. ¿Y por qué aumenta? Pues porque el medio se ha vuelto hipertónico y empieza a chuparle agua a la célula. Por eso el líquido intracelular disminuye. Bueno amigos, esto ha sido todo. Les dejo con esta pregunta: ¿por qué en un ambiente frío orinamos más? ¿Y cómo se llama esa excreción de orina? Y la frase de este tema es: nuestra vida diaria es como el medio interno. A ver, como dijo Claude Bernard, el medio interno es una condición de vida libre. O sea, en cualquier momento puede cambiar. Desde que nos cambiamos de temperatura, vamos de viaje, cualquier cosa, tomamos algo, nuestro medio interno empieza a cambiar. Igual nuestra vida cambia, depende de nosotros, ¿no? Si nosotros queremos ser felices, pues felices vamos a ser. Si queremos ser tristes, tristes vamos a ser. Si fracasamos, vamos a fracasar porque nosotros mismos lo hacemos. De modo que en esta vida tenemos que luchar bastante para poder salir adelante y no ser uno de los mejores, sino tratar de ser el mejor y buscar la perfección, porque la carrera de medicina es una carrera hermosa, créanme. Gracias a todos los que se han suscrito. El próximo tema será reflejos. Y pues déjenme agradecerles a todos por escucharme. Este es un video para todos y de paso que estudiamos juntos. Cualquier pregunta me la pueden hacer, ahí te dejo el Facebook o si no aquí abajito. Gracias por los likes y suscríbanse por favor. Estén pendientes al próximo video que subiré. Gracias.